Bueno, pues para hablar de este ritmo de vacunación y también de lo que ha supuesto para las residencias, vamos a hablar con Gemma Martínez, que es viceconsejera de Derechos Sociales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal están? Bueno, acabamos de ver a este matrimonio, 74 años juntos, edades muy avanzadas. Ellos han recibido la vacuna, por ejemplo, en casa, ¿no? En estos casos y en los casos de dependientes, de grandes dependientes, esa vacuna se registra a domicilio. Exacto. Después de la fase de vacunación de las personas mayores en residencia, las personas con discapacidad, se pasó con las diferentes fases a las personas grandes dependientes que vivían en los domicilios. Con los servicios de atención primaria de sanidad se detectaron cuántas eran estas personas y efectivamente los sanitarios se han desplazado para poder completar esta vacunación que ya va muy, muy adelantada. Bueno, la vacuna ha permitido que se hayan podido flexibilizar las visitas en las residencias después de mucho tiempo. Había nietos que no habían visto a sus abuelos, por ejemplo, hacía mucho tiempo. Se ha establecido también una organización en función de los niveles de alerta sanitaria, ¿no? La verdad es que consideramos que la vacunación ha sido un éxito y ese éxito ha permitido, después de un año, poder flexibilizar las medidas de visitas, las medidas de salida y las medidas de reingreso en la residencia, tanto en las residencias para mayores como en las residencias para personas con discapacidad. Después de completar el proceso de vacunas, que como saben se inició, fueron las primeras personas que fueron vacunadas, el primer grupo, a finales de diciembre, el proceso de vacunación se finalizó a finales de febrero. Se vacunó el 96% de la población, tanto de residentes como de trabajadores. Hubo muy poquitos casos de personas que no se quisieron vacunar. Cuando se completó, tuvimos que esperar un periodo de unos 15 días para ver si se producían incidencias con la vacuna. Visto que no se producían, nos sentamos los compañeros de Sanidad con los de Derechos Sociales para poder flexibilizar la orden del 30 de mayo, que luego fue modificada en diciembre, para, pues como decía, flexibilizar estas medidas. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos establecido dos tipos digamos, de perfiles, ¿no? Las personas vacunadas y las personas no vacunadas. Y además de los tipos de perfiles, se han establecido las diferentes posibilidades de visitas y de salidas, dependiendo también, lógicamente, de las fases en las que nos encontremos, fase 1, 2, 3 y 4. Entonces, en función de eso, se han flexibilizado las medidas. Por ejemplo, si quieren, le paso a comentar las medidas que para aquellas personas vacunadas en fase 1 y 2, aquellas que hayan completado la vacunación pueden recibir tres visitas de dos familiares. Esto para las personas vacunadas. En la fase 3 o 4, por ejemplo, la que nos encontramos ahora en Gran Canaria y Tenerife, las personas vacunadas podrán recibir dos visitas. El matiz importante, y para las dos consejerías y para este gobierno, después de lo mal que lo han pasado las personas que estaban en las residencias y sus familiares, lo que hemos hecho es intentar que estas visitas sean aún más cercanas. Por eso se ha permitido para aquellas personas vacunadas, y siempre insistimos en este detalle, las personas vacunadas van a poder recibir no solo las visitas de sus familiares, sino que se van a poder tocar con las manos. Además, efectivamente podrán recibir la visita de sus nietos por debajo de 14 años, porque por encima sí que se permitía. Van a poder visitar a sus abuelos y a las personas con discapacidad, y para nosotras este trato humano también era muy importante, y ya desde el sábado pasado se pueden realizar estas visitas de los nietos. Y luego la diferencia, como comentábamos, con las personas no vacunadas, en fase 1 y 2 también podrán recibir visitas, menos visitas, una visita por semana con una persona, y en fase 3 y 4 también podrán recibir la visita de una persona y una vez a la semana, pero vigilada y controlada por los profesionales que trabajan en la residencia. Y aquí aprovecho, sí que nos gustaría desde el Gobierno de Canarias destacar la ingente labor y el gran trabajo que han realizado los profesionales que están en las residencias, tanto públicas como privadas, y también queríamos destacar la labor que han realizado las personas que trabajan en el gobierno para nuestros técnicos, que han hecho un seguimiento diario de todas las incidencias, han hablado todos los días con las residencias, ha habido muy buena coordinación, y todo este trabajo de tantas personas anónimas
el trabajo de los familiares y el aguante de las personas que estaban en las residencias ha hecho que podamos llegar a esta flexibilización y que tengamos los datos más bajos de del Estado español, de personas que han fallecido durante esta crisis tan tremenda que ha sido el COVID. Me gustaría matizar dos cosas, porque en esa explicación ha señalado dos aspectos. Por ejemplo, uno, que es que aun estando vacunados y aunque se les pueda tocar las manos, las medidas de seguridad son muy estrictas. Y por otro lado también el hecho de que hay muy poquitas personas que no han querido vacunarse, usted lo ha dicho, pero es que hay que recordar que no es obligatorio, que a priori no se les puede obligar aunque sea altamente recomendable. Exacto. Vamos a ver, efectivamente la intención hubiese sido el 100% de la vacunación. Es verdad que los casos son muy poquitos, estamos hablando de un 6% entre los trabajadores y casi un poquito menos de un 3% entre los residentes. También es verdad que nos faltan por completar en torno a la segunda dosis de vacunación de en torno a 500 personas. O sea que esto más o menos sumaría las 1.000 personas que no han querido o no han completado aún su vacunación de las 17.000. Eso es muy anecdótico. Es verdad que para los trabajadores no vacunados, por ejemplo, no podemos obligarlos, pero evidentemente estos trabajadores no podrán trabajar con los residentes no vacunados. Hay que tener mucho cuidado. Sus condiciones también son diferentes. Por ejemplo, cuando salgan de vacaciones y vuelvan a su puesto de trabajo, habrá que hacerles una PCR y tendrán que mantener una cuarentena. Y sí que se dice en la orden que para todo trabajador que se incorpore de manera nueva, digamos, a un centro, nuevos trabajadores, sí que tendrán que tener completada su vacunación. Entendemos que esto es la libertad de cada uno, pero también estamos hablando de la seguridad y de la vida de las personas que están dentro de la residencia. Lo hemos podido flexibilizar, pero no olvidemos que el virus sigue fuera. Las vacunas están saliendo, los resultados están siendo muy positivos, pero no sabemos cuáles pueden ser aún, digamos, si puede haber algún tipo de incidencia. Creemos que no, porque no ha sido el caso. De hecho, a día de hoy podemos decir que las residencias de personas con discapacidad y de mayores en Canarias son libres de COVID. Ha habido algún caso muy anecdótico de un trabajador de una residencia de discapacidad, pero este trabajador no había completado aún las 2 dosis, por lo tanto no puede considerarse una incidencia, y a día de hoy no tenemos constancia de que haya habido ningún caso de contagio. Así que podemos estar orgullosos de que después de un año de haberlo pasado muy mal, las residencias de Canarias están libres del virus, lo cual no quiere decir que el virus no siga en la calle y lo cual no quiere decir que animamos a la población a seguir respetando todas las medidas de seguridad. Muy brevemente, porque se nos ha ido el tiempo, ¿cuándo se espera que las residencias, todos los residentes en esas residencias estén vacunados? Pues ya te digo, queda muy poquito, quedan unas 500 personas, la segunda dosis se completará muy en breve, son muy poquitas personas de un contexto de 17.000, muchas de ellas era porque a lo mejor estaban en el hospital o porque estaban fuera con sus familiares y hubo que volver a reprogramar, pero son muy poquitos, por lo tanto la vacunación se completará en breve y seguiremos con los siguientes grupos, y lo que pretendemos también es ir abriendo los centros de mayores, digamos más lúdicos, los que nuestros mayores utilizan para realizar sus actividades sociales. Esas se irán reabriendo poco a poco con un proyecto piloto según vayan completándose también las fases de vacunación de los mayores de 65 años. O sea que la intención, pero siempre teniendo en cuenta que esta flexibilización tiene mucho que ver con la situación epidemiológica. Los protocolos se irán flexibilizando o endureciendo en función de la situación que tengamos en la calle. Por eso animar a la población a que sigan teniéndole respeto al virus, a que sigan manteniendo los protocolos de seguridad y los protocolos de separación y utilización de las mascarillas y de los geles hidroalcohólicos. Pues Emma Martínez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Siempre es un placer, cuídense mucho. Gracias, igualmente.